justamente el tema del perdón. Y para poder hacerlo, ¿no es cierto?, nos gustaría que entendiéramos esto desde muchos aspectos personales. Hoy tendríamos que ver el perdón, ahí tenemos, ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, ustedes también lo están viendo junto con la imagen nuestra de la presentación. Y esto está basado en la vida de David en un tiempo muy especial. Era perseguido por Saúl. David, el que había derrotado a Goliat, David, el que había matado a sus 10.000 y eso causó el celo, empezó en una persecución. Y viene corriendo. Para eso vamos atrás de la palabra de Dios nosotros, también corriendo. Y los invito a ver, si por favor nos podés poner la pantalla. Ahí está, gracias. El capítulo 24, versículos, justamente vamos a ver solamente del 9 al 12. Y dice, ¿por qué hace caso su majestad? Ya esto es lo que se encuentra David con el mismo Saúl. A los que dicen que yo quiero hacerte daño. Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted, como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Qué era lo que pasaba? Acá tenemos el camino de David, ¿no? El camino de David era que él se había escapado de Belén, más al norte de Jerusalén, su Belén natal, y estaba en tierra de los filisteos y desde Gat iba a atender también justamente a Keila, y de Keila, cuando supo que ahí había llegado Saúl buscándolo, él se fue para el sur, a la zona de Sif, al desierto de Sin, y bueno, llega a un lugar que se llama Engadi. Y en Engadi, ahí tenemos algunas fotos, podemos ver que ahí es una zona muy protegida porque está llena de cuevas y también tiene lugares refrescantes, un bonito arroyo que surge en forma natural y significa lugar fuerte. En ese lugar, hasta ese lugar había llegado Saúl siendo perseguido. Y cuando Saúl entra en una cueva, tenía la oportunidad de matarlo, David, porque justo estaban todos sus compañeros, sus valientes, y en esos valientes que él tiene le corta un pedazo del manto. Y ese pedazo del manto es con el que se presenta luego, posteriormente, y ustedes pueden ver que él es lo que dice en la palabra. Acá tengo el pedazo del manto que corté, la punta del manto, que podría haberte matado, pero no lo hice. Y en el poder hacerlo, muestra justamente cómo David mostraba unas cuantas consideraciones. A mí me gusta presentar ahí está. La palabra perdonar, la podríamos partir. Perder para ganar, perder para soltar, dejar ir, la raíz de amargura del corazón, del veneno del alma, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando el veneno del alma está en uno, es justamente crea esos recelos que impiden muchas veces esta situación. Y donar, que es sembrar para cosechar, donar amor, la cura para restaurar el alma, dar sin pedir, dar amor. El que mucho perdona, mucho ama. Es una linda manera de presentar el perdón, ¿no? Nos gusta el perder y el donar. Pero también, ¿contra quién ha salido? Dice el versículo 12 en adelante. Fíjense, ¿con quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue?
a un perro muerto, a una pulga, a lo que era insignificante, uno de sus súbditos, por los cuales él estaba haciendo tanto desgaste. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda, y me libre de usted. Fíjense que acá hay una cosa importante. David tenía razones para haberlo matado, o tuvo oportunidades para matarlo también, y no lo hizo. Y él hace algo muy importante. ¿A quién pone entre medio? Presentarse ante Dios. Y que examine nuestra causa, porque Dios siempre está presente. Aunque nosotros no lo llamemos, Él está presente, pero Él reclama y dice, hermano, o al Saúl, al rey, está Dios entre nosotros. Y esa forma de llamarlo está diciendo también lo que David perdonó. David perdonó porque estaba Dios presente. Y había varias causas por las cuales él perdona. Porque Dios puso autoridades, y él entiende que estaba puesta por Dios porque era ungido. Había sido ungido Saúl por Samuel, el mismo que lo ungió a él, a David. Entonces si desconocía la autoridad, también estaba desconociendo la autoridad de quien lo había ungido a él. Él no puede ser juez. Y esto es una cosa muy interesante, cuando uno dice ser juez y parte. Él se abstiene de juzgar el hecho porque acude ¿a quién? Al que tenía el poder para juzgar. Nosotros estamos siempre buscando la justicia humana y siempre es tendenciosa. Por más justicia que haya, siempre el fiel de la balanza que tiene la justicia se va a inclinar. Porque hay algunas pasiones, algunas razones que llevan a que uno tenga que poner siempre la razón de uno previa a las otras. Y le estaba diciendo a Saúl que se arrepintiera. ¿Saúl qué hizo? Saúl se conmovió. Saúl se asustó. Saúl reconoció que había actuado mal. Saúl se liberó de su vida, ¿no es cierto? Liberó su vida de la muerte. Pero hay una cosa más. Saúl no se arrepintió. Porque ustedes, estamos en el capítulo 24, 25 David y Abigail, de 26 ya está corriéndolo nuevamente a Saúl, a David, y le vuelve a perdonar la vida, pero eso es otra historia. Entonces, acá veamos la situación, el arrepentimiento. Y este es un tema que también hay que atenderlo, porque como se está atendiendo muchas cosas ahora, no solamente la víctima, sino el victimario. Vieron que hay muchas consideraciones más para los victimarios que para la víctima, en muchas de las cuestiones de justicia. Al final, la persona que tiene que pasar por una situación grave, que recibió todo el agravio, toda la situación difícil, ¿qué pasa ahora? Ahora tiene que seguir sufriendo situaciones de verificación, situaciones de contraste de su verdad, de ver si lo que está haciendo, y a veces la víctima pasa tantos problemas que dice, desisto del problema. Y pasa muchas veces con el perdón, porque el perdón dice, pasa que se lo perdona a la persona y la persona que es perdonada no ocurre lo que tiene que recibir, que es el arrepentimiento. Por eso me gustaría hablar del arrepentimiento. Si me dejas la pantalla, por favor, ahí está. ¿Qué es el arrepentimiento? Y el arrepentimiento es esa palabra que implica mucho más que simplemente sentir culpa o lamentarse. El arrepentimiento es una acción que genera frutos. Esta incluye dejar de hacer aquello que está mal. Es una linda definición de lo que es el arrepentimiento, porque este arrepentimiento es lo que lleva a la persona a no volver a incidir en algo que después va a tener que ser nuevamente perdonada. Pero muchas veces está nuestra situación de que hay una tendencia natural al pecado. Entonces, pecado y que generalmente no es solamente el que va contra uno, sino volver a ofender, volver a decir, volver a lastimar a otro, volver a hablar fuerte, volver a insultar, volver a hacer muchas cosas que dijimos, te juro que no lo voy a hacer más, y volvemos a caer. Entonces, el arrepentimiento es la búsqueda justamente de sentir culpa, lamentarse.
es mucho más, es buscar justamente dejar de hacer aquel mal. Por eso Dios nos dice que el arrepentirnos tiene 3 cosas que sucederán. Tus pecados serán borrados. Eso es lo bueno. Primera relación es con Dios. Uno borra los pecados. En segundo, tendrá tiempo de descanso. Lo mejor que puede pasar cuando uno es perdonado o cuando uno se arrepiente es sacarse el peso de esa culpa. Esa confesión que uno hace. Y el tercero vendrán los frutos de arrepentimiento. Muchas veces queremos hacer al revés nosotros. Queremos compensar inmediatamente algo, pero no hemos hecho los pasos anteriores. Ni hemos confesado el pecado ante Dios, ni hemos tenido paz, tenemos inquietud, no tenemos el descanso para producir el fruto del arrepentimiento. Nuestra inquietud interna es la que nos lleva a tratar de compensar, y eso no es el arrepentimiento. Por eso, Hechos 3:19 nos dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. O sea, hay un camino que de la conversión y volverse a Dios cuando uno pide perdón, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. La paz de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, la paz y el descanso que queremos tener, lo vamos a obtener cuando nos arrepentimos. Y esto sí va a producir en nosotros que el perdón que hemos recibido tenga efecto. Porque si no, hemos sido perdonados, pero sin consecuencias directas para la otra persona. Prodúzcase, Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Miren, una de las cosas que hacemos generalmente es cuando evaluamos muchas situaciones son el del discernimiento. Uno puede ver cosas por entender, ¿no es cierto?, cómo va la situación, pero siempre pedimos los frutos de arrepentimiento. Y no son muestras externas, sino que el arrepentimiento lleve a hacer cosas que manifiesten verdaderamente que el Espíritu Santo está gobernando a esa persona. Efesios 2:10 nos dice que tenemos que andar por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros estamos arrepentidos, vamos a andar en esos caminos. Y el fruto va a surgir naturalmente, por estar en el Espíritu. Las cosas van a salir naturalmente. Es distinto cuando salen forzadas. Por eso, el verdadero arrepentimiento siempre trae fruto, como esto. Y volvemos al cuadrito anterior. Fíjense que acá lo tenemos todo. Y ante Dios, David perdonó. Y perdonó en serio. Y Saúl se arrepintió. ¿Cuál fue el fruto del arrepentimiento? Volver a perseguir a David. Fíjense esa situación. Pero a mí me gustaría hablar de lo que dice el Nuevo Testamento. Y esto siempre lo tomo como un punto. Los 2 deudores, que está en Mateo 18. Y dice del 23 en adelante, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, tomándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo esto sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Siempre me gusta hacer en esta análisis de los textos, que es muy bueno cuando uno estudia la Biblia, los cuadros. Así que vamos a ver el cuadro, el relato y los personajes, porque acá en esta obra vamos a ver muchas enseñanzas. En primer lugar tenemos al rey. En segundo lugar tenemos al siervo. En tercer lugar tenemos al consiervo. En cuarto lugar tenemos los amigos del consiervo. Y por último tenemos en los otros personajes a los verdugos. El ciclo completo de todo lo que hemos visto. ¿Lo tienen? Bueno. Y siempre que uno ve el cuadro de quiénes son los personajes, tiene que abordar la lectura de un pasaje de manera tal de que le dé una manera de introducir qué es lo que uno va a sacar de todo esto. Es preguntas que ayudan a resolver, ¿no?, toda esta situación. Y ese discernimiento no es solamente de la mayéutica, que es la capacidad de hacerse preguntas en la filosofía y responderse para analizar, sino con el discernimiento espiritual que les estaba hablando antes, del Espíritu Santo que tenemos los creyentes, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Entonces uno pide en oración que el Señor le revele su palabra y le haga entender qué es lo que hay en este texto. Planteo de las situaciones, y hay 4 para analizar. ¿Por qué decide perdonar el rey? Una pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué no perdona el siervo al consiervo? Tercera pregunta, ¿por qué el rey, cuando el siervo es denunciado por los amigos del consiervo, es enviado a los verdugos? Y cuarta pregunta, ¿por qué el consiervo permanece en la cárcel? Que es la última pregunta, porque acá no dice que fue liberado. Entonces, con estas 4 preguntas vamos a analizar el mensaje. En primer lugar, ¿por qué decide perdonar el rey la deuda impagable? ¿Qué es lo que hace el rey? Llama a sus consiervos. En primer lugar, el rey es un buen administrador, o el señor que está controlando todo. ¿No les hace acordar algo en nuestra vida que tenemos que diariamente rendir cuentas? Pensemos en eso. Y llama al siervo y ahí le dice el siervo, vos me debes mucho. ¿Y qué dice? No, dame tiempo. No sé si está claro lo que le debía a este hombre. ¿Cuánto le debía? 10.000 talentos. Un talento son 6.000 dracmas, así que les queda claro ya. No. 6.000 dracmas. ¿Qué son 6.000 dracmas? Bueno, vamos a hacer un poquito de juego. Un dracma son 21.600 gramos, o sea, 21 kilos 600 gramos. ¿A cuánto está el gramo de plata hoy en día? Está a 0,69 de dólar. Con la inflación y todo, casi 70 centavos de dólar, el gramo. Así que para 6.000 estamos hablando de 15.059, 21.000 el talento, son 10.000, serían 150 millones de dólares. ¿Les quedó claro la cuenta? Después la hagan en casa y la hacemos. Impagable, 150 millones de dólares. Ahora, este hombre estaba fuera de la situación. Y es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta del pecado. Nosotros no tenemos dimensión de lo que es el pecado ante Dios. Sin embargo, Dios nos perdonó. Y en la misma situación este hombre, no, yo te lo voy a poder pagar, quédate tranquilo. ¿Qué va a pedir? Ni tiempo, ni plata, ni recursos, ni forma de hacerlo. Entonces, pide tiempo. Es imposible. Sin embargo, calcula y a veces los que tienen tanta deuda, o tienen tanta dimensión de lo que no es el pecado, empiezan a fabular. Entonces dice, no, yo lo voy a poder resolver esto con Dios.
Yo voy a poder, pues soy una buena persona porque en realidad no la ha ofendido tanto. No, se enoja por cualquier cosa. Entonces uno está viendo que hay cosas que empieza uno a fabularse y se cree el cuento. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno calcula y cómo lo calcula. Por eso el rey escucha. Escucha. ¿Qué me va a venir a decir esta persona? ¿Qué me va a decir? Si no, es imposible esto. Dios nos escucha. A pesar de todo, Dios nos escucha. Y nos conoce y sabe de todas nuestras cosas. Pero Dios nos escucha. Tiene paciencia, tiene misericordia. Es la manera con que Dios actúa. Y es traído a misericordia. Y nos manda a su Hijo y nos rescata del pecado, perdiendo lo máximo, su relación con el Hijo, con el que era uno, por salvarnos a nosotros, que no teníamos valor, lo más valioso dio. Y así nos rescató. Nos rescató y nos perdonó. Y este siervo es traído a misericordia, pero no toma dimensión de lo que ha recibido. Es perdonado. 150 millones de dólares, listo, ya está. Olvidémoslo. Es para tomar una dimensión. Tomemos dimensión. Y nuestra vida no son 150 millones de dólares. No sé. A lo mejor puede pesar mucho más o puede pesar mucho menos, pero una vida no tiene todo el valor del mundo. Y sin embargo Dios lo pagó por nosotros. Vamos a la segunda pregunta, tomando dimensión del perdón. ¿Por qué no perdonó el siervo al consiervo? La deuda pagable. ¿Cuánto le debía? 100 talentos. 100, ¿cuánto era? 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo. 100 días de trabajo son 3 meses y medio. Más o menos se puede llegar. Se puede sacar un crédito y esa deuda es remontable, digamos. 3 meses uno lo puede llegar de un sueldo. Se puede remontar. Y ese remontar, esa deuda, no lo consideró. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Y ese orgullo es el que él cree que le faltan el respeto. Por ese orgullo, ¿no? Por esa cantidad. Mirá que está acá. Y le sale ya el orgullo a él, ¿no es cierto? Que fue perdonado, que tendría que estar con humildad. Todavía estaría transpirando yo, de la emoción o temblando por lo que viví. Sin embargo, este hombre hay una obsesión. ¿Y saben qué es la obsesión? Es la consecuencia del orgullo, que es, bueno, en realidad no fue mi culpa lo que pasó antes. Pero este sí tiene que pagar, Este sí tiene que pagar. Entonces, se cambia el rol y cambian las ópticas. No sé si ustedes lo pusieron una vez un binocular o unos catalejos. Ustedes ven a lo lejos cuando está bien puesto, pero algunos lo agarraron al revés y lo ven todo chiquitito. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, puestos, la dimensión de cómo está la óptica. Y en la óptica esa obsesión lleva a perder el discernimiento. Y magnifica. Porque magnifica y se va dando en la cabeza vueltas y vueltas y vueltas, diciendo, pero podría haber hecho un esfuerzo, No sé por qué, porque además empezamos a mirar, a ver qué tiene puesto, ¿por qué no? En vez de comprarse eso, se podría haberme ahorrado, podría haberme dimensionado. Y empezamos a jugar con la persona en lo que la otra persona podría haber hecho, sin acercarnos o entenderlo, solamente para tratar de aumentar nuestro rencor, el rencor de la persona que estaba magnificando. Y empieza la agresividad, que eso es lo más triste. Cuando agarra, porque lo agarra, lo toma, es asido, dice, ¿no? Lo toma al consiervo y lo sacude. ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Fíjense que él, con lo que debía, fue y habló y fue escuchado. No le dio tiempo a nada. ¿Se dan cuenta las dimensiones? Por eso es interesante ir viendo punto por punto. No entiende la condición de lo que es las dimensiones y el perdón.
ocurre lo que lo manda a la cárcel a esta persona. ¿Por qué el rey, cuando es denunciado el siervo por los consiervos, llama a los verdugos? ¿Saben lo que pasa? Los amigos del consiervo eran muy amigos del consiervo. Y cuando alguien en la iglesia sufre, nos tenemos que unir todos, ¿no? Sufrimiento. Y así en el pueblo de Israel, cuando había dolor o había pecado, el pueblo se detenía. Y cuando hay rencor y no hay perdón en la iglesia se detiene. La iglesia no avanza. La iglesia sufre con el que está sufriendo. Porque no es perdonado, porque no es considerado. Pero también el rey, que todo lo ve, le dice, esta persona que yo perdoné no puede vivir de esta manera. Necesita ser custodiada permanentemente. Y es ahí donde entran en valor ¿quiénes? Los verdugos. Los verdugos no son los que le van a cortar la cabeza, que tendrían que haberlo hecho, uno piensa. Pero no es eso lo que hacen. Es iba a decir una esposa en el sentido de las que se llevan puestas, una esposa permanente que se lleva puesta al lado de otra persona para poder moverse. Porque no puede tener libertad, está totalmente condicionada. Uno ve las personas que tienen adicciones y saben que tienen que estar permanentemente rindiendo cuentas a sus grupos de contención. Y esta persona con resentimiento, que no perdona, tiene una peor adicción, porque no puede vivir por el resentimiento que tiene. Y ese resentimiento le está afectando su vida de tal forma que no puede perdonar. Y entonces el siervo vive con los verdugos. Y ese es el final de la historia. No, me dijiste que había una cuarta pregunta. Ah, claro, la cuarta pregunta. Porque quien no perdona de corazón no puede vivir con el perdón del recibido. Y hay un enojo imperdonador. No sé si la palabra corresponde, pero está clara, que no perdona. Y está ahí viviendo amargado, viviendo en su vuelta y pensar que conmigo se equivocan, que no es así, como tal cosa lo que está ocurriendo, y empieza a dar siempre respuestas. Pero nos quedaba una cuarta pregunta. ¿Por qué el consiervo queda en la cárcel? El consiervo, cierto, porque nos olvidamos del consiervo. El consiervo estaba en la cárcel. Pero si el rey lo mandó con los siervos, el rey perdona, el consiervo podría haberlo liberado. El único que puede perdonar al consiervo es el siervo. Y este es el problema. ¿Por qué dejamos al siervo atrapado? Y el siervo, que el rey no puede perdonar al consiervo, porque es una causa distinta. Dice, no, estamos alterando la justicia. La causa sigue. En cuanto le levanten los cargos al consiervo, ahí sí va a poder estar. El perdón no está dado. El consiervo está preso. Y eso habla de que nosotros tenemos que dar el perdón. Y eso trabaja que en la iglesia tenemos que realizar este perdón. La libertad de los verdugos permite libertad de movimientos. Cuando empezamos a perdonar, empezamos a movernos. Y eso nos va a dar movimientos. Los mismos movimientos que se le dio en Hechos 1:8 a la iglesia. Ir por Jerusalén, el perdón de los íntimos, el perdón de los más cercanos. Por Judea, de los rebeldes, también buscar el perdón. En Samaria, los vecinos y los cercanos indiferentes, que también necesitan ser perdonados. Y por último, hasta el último de la tierra, los extraños. Muchas veces, a este no le vamos a perdonar nunca. Y sin embargo el Señor, cuando éramos enemigos, fuimos perdonados. Así que el perdón de David es un tema para tratarlo, para recompensarlo y redefinirlo permanentemente, el tema del perdón. Nos queda
una oportunidad del perdón. Quiero aclarar y terminar con una última posición personal, ¿no? Esto. Y es cierto, cuando uno se logra perdonar, o ser perdonado, puede tener dimensiones de liberación de cualquier otro tipo de presión. Y distintas circunstancias posteriores, aunque sea de la misma persona, las toma con otra medida, con más equilibrio, con más juicio. Y eso es justamente lo que uno está hablando, de la libertad del Espíritu Santo y no estar perseguido por un verdugo. Que el Señor nos ayude a vivir en el perdón, que sea una iglesia perdonadora, que nos ayude a ser de esta manera bendecidos. Que Dios nos bendiga.